Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, un video tutorial que estoy levantando para dar respuesta al video de backtracking sobre cómo resolver el modelo del Sudoku para detectar dentro de un rango de celdas, o este video tutorial lo estoy haciendo para explicar cómo hice el modelo para detectar los números que van dentro de las celdas vacías que son válidos sin que se repitan en filas, en columnas o bien dentro de sectores. Entonces, para hacer una pequeña introducción de este video para las personas que están animadas en aprender cómo construir el modelo con el conjunto de fórmulas y con el conjunto de elementos para poder predecir básicamente qué números van o qué números son válidos o que pueden ir en cada una de las casillas. Básicamente lo que yo hice fue tomar un sudoku de muestra que descargué de la página de sudoku.com de internet, tal cual como lo mostré en ese video en el canal sobre cómo hacer backtracking, y planteé todo el modelo lógico a punta de fórmulas o a punta de anidar funciones para crear obviamente fórmulas que me permitiesen conocerlo o conocer los números válidos. Fíjate aquí, te voy a explicar el sudoku. Yo tengo un sudoku acá y fíjate que yo tengo celdas en blanco, tengo celdas vacías y necesito detectar cuáles son las celdas que van en los espacios en blanco. Recordemos los tres parámetros o las tres restricciones que existen. Disculpen ahí el helicóptero que está pasando. Siempre que grabo, siempre pasa ahí por encima a toda bulla. Entonces las reglas principales del sudoku son tres, o las tres restricciones principales son las siguientes. En una celda vacía, no importando en cuál esté, yo no puedo colocar un número que se encuentre dentro de la fila o que ya se encuentre dentro de la fila, o bien por o un número que se encuentre bien por la fila, o un número que se encuentre por columna, o un número por sector. Básicamente, para llenar el sudoku, como todo el mundo ya lo conoce, tengo que colocar números del 1 al 9 por columna sin que se repitan. Fíjate, números del 1 al 9 por columna sin que se repitan, tal cual como tú lo estás viendo acá. Colocar números del 1 al 9 sin que se repitan. Luego colocar en filas números del 1 al 9 sin que se repitan en cada una de las filas de este sudoku o de esta cuadrícula, colocar números del 1 al 9 sin que se repitan, y voy a ser muy enfático en esto porque necesito que lo recuerdes muy bien porque nos van a permitir tomar las decisiones lógicas para poder dar la respuesta de manera correcta. Y por último, la tercera regla o la tercera restricción, tengo que colocar números del 1 al 9 en cada uno de los 9 sectores que tiene el sudoku sin que se repitan. Entonces, te lo voy a volver a decir rápidamente. El objetivo de este sudoku es colocar en cada una de las columnas, que tiene 9 columnas este sudoku, los números del 1 al 9 sin que se repitan. Listo. Y luego en la partecita de las 9 filas que tiene este sudoku, tengo que colocar también los números del 1 al 9 sin que se repitan. Y por último, en cada uno de los sectores tengo que colocar números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de todo el sudoku, lo que me da obviamente que al llenarlo arme el sudoku con esas tres restricciones. Entonces, el punto para poder establecer el modelo de backtracking fue que yo inicialmente tenía que plantear obviamente el filtro a medida que fuese colocando valores dentro de las celdas para ir prediciendo los números posteriores. Y si no fuese así, irme retrocediendo, tenía que ir filtrando cuáles son los números que estén repetidos dentro de cada una de las filas, columnas y sectores para no volverlos a colocar, es decir, para colocarlos como números no válidos. Entonces, el punto es que quiero que imagines que yo quiero colocar en esta celda el número de 2. Fíjate, voy a hacer una selección de toda la grilla, voy a oprimir F5 de teclado para llamar al cuadro de diálogo ir a, y posteriormente en especial voy a seleccionar las celdas en blanco y luego les voy a colocar un colorcito. Vamos a ponerle, mira, este verdecito que está bastante chulo, le voy a colocar negrita para ir colocando obviamente un valor diferente y que se pueda visualizar de las celdas que sí están llenas.
E imagina, por ejemplo, que yo aquí quiero introducir el valor de 2. Fíjate, el valor de 2. Yo puedo introducirlo dentro de esta celda. Obviamente, si me pongo a analizar el sector, yo veo que el 2 no se encuentra ninguna vez dentro de las celdas que no ocupan este valor. Es decir, el 2 se encuentra una sola vez dentro del sector. Por tanto, la primera restricción se cumple y es válido. Ahora voy a analizar por columna. El valor de 2 se encuentra una sola vez dentro de la columna. Sí, también es válido. Es decir, puede pasar, pero al analizar la fila, fíjate que este 2 ya se encuentra aquí dentro de este elemento que se encuentra dentro de esta fila. Por tanto, el 2 no puedo colocarlo dentro de la celda, por tanto lo tengo que suprimir. El 2 no es un número válido que yo pueda colocar dentro de la celda. Imagina ahora que quiero colocar el valor de 1. El valor de 1 lo quiero colocar aquí. ¿Es un valor válido o un valor no válido? Si yo analizo dentro del sector, veo que no se encuentra el 1 dentro de las celdas que no ocupan el valor de esa celda que estoy evaluando y por tanto solo se encuentra una vez y es válido dentro del sector. Si lo analizo por columnas, veo que también está solo una vez, por tanto también es válido dentro de la columna. Ya van 2 validaciones como verdadero o que se cumplen como verdadero para el número de 1. Y si analizo el número de fila, pues puedo darme cuenta que el 1 solamente está una sola vez, por tanto el 1 también es un número válido para la fila, para la columna y para el sector. Entonces, obviamente el 1 sí es un número válido. La idea es que yo no empiece a evaluar manualmente si el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 son números válidos para esta casilla, luego saltar a la siguiente, luego saltar a la siguiente, luego saltar a la siguiente, etcétera, y ver todas las posibles combinaciones porque aquí me volvería loco intentando poder validar todo esto en un video tutorial que puede durar hasta 5 horas haciendo esas validaciones. Entonces voy a hacerlo con fórmulas, pero para ello tengo que modelar cuáles son los rangos que pertenecen a cada una de las celdas, o más bien qué celda que yo coja de las verdes que tengo dentro de todo el Sudoku pertenecen a cuál sector, pertenecen a cuál fila y pertenecen a cuál columna para hacerlo de manera automática mediante el uso de fórmulas, obviamente utilizando la hoja de cálculo, que fue básicamente lo que me pidieron de cómo planteé el modelo para consumir los datos de un Sudoku y poder predecir cuáles son los números válidos que pueden ir dentro de las celdas que se encuentren vacías y cuáles son los números no válidos que se encuentren dentro de las celdas que se encuentren vacías. Voy a poner aquí, mira, fíjate, una N y voy a colocar una B en mayúscula, una V, como se debería decir, una V. La N quiere decir un número no válido, es decir, si me devuelve el modelo una N, quiere decir un número que no puede ir en la casilla, un número no válido. Y si está una B, pues quiere decir que es un número válido. Y el modelo me va a predecir una N o una B para decirme si es el valor que puedo colocar dentro de la casilla, si es válido, o bien es un número que no puedo colocar dentro de la casilla. Para ello yo voy a arrancar de la siguiente manera. Voy primero a detectar las direcciones de las celdas de todo este conjunto de celditas que tiene el Sudoku. Recuerda muy bien, tenemos 9 sectores. Sector número 1, sector número 2 en su orden, sector número 3 en su orden, sector número 4, sector número 5, sector número 6, sector número 7, sector número 8 y sector número 9. Tenemos 9 sectores. A su vez también tenemos una fila, tenemos 2 filas, tenemos 3 filas, tenemos 4 filas, 5 filas, 6 filas, 7 filas, 8 filas, 9 filas y tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo creo que tú ya me entendiste. Obviamente no es el rango, es la columna o bien la fila que yo seleccione. Quiero detectar la celda o la dirección de la celda de cada una de estas casillas. Lo quiero hacer para las 81 celdas. Fíjate, tengo un 9 por 9, 9 columnas o bien 9 filas por 9 columnas, lo cual me da 81 casillas. 9 por 9 me da 81. Voy a detectar las direcciones de las celdas. Voy a ponerle aquí negrita y voy a plantear una fórmula
que realmente es bastante simple porque es simple dentro del modelo, es una de las más simples dentro del modelo y que no requiere, digamos, como una atención previa, pero sin embargo tú tienes que darle toda la atención porque es un tutorial que tú me pediste para poder analizar cómo yo planteé el modelo y poder obtener cada uno de los valores. Entonces voy a arrancar con una función LED, no voy aquí a ahondar sobre para qué sirve cada una de las funciones, eso te lo voy a dejar a ti para que tú lo leas en la ayuda, sino voy a intentar a través de este tutorial describirte el modelo que yo imaginé en mi mente para poder generar esas validaciones y poder dárselos como insumo a la macro que hacía el relleno a través de backtracking para que te pudiera detectar o pudiera detectar cuáles son los números que pueden ir en las casillas e encontrar una solución a ese sudoku, una solución válida, que cumpliese las tres restricciones, que existan números del 1 al 9 por filas, números del 1 al 9 por columnas y números del 1 al 9 en cada sector, sin que se repitiesen los números del 1 al 9. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear un nombre mediante la función LED al cual le voy a asociar un valor. Le voy a decir, por ejemplo, créame un nombre que se llame sudoku tal cual, el cual va a contener cada una de las referencias de celda o va a contener cada una, ¿sí?, de las referencias de celda o el rango completo al cual va a hacer referencia el sudoku. Fíjate, de B2 a J10. ¿De qué se compone una referencia que tiene múltiples celdas? En una parte izquierda voy a tener la referencia inicial, que sería B2, y en la última voy a tener la última referencia, que va a ser la J10. Es decir, la celda de partida y la celda de finalización son lo que componen un rango que se está especificando, se está emparedando con un 2 puntos para que yo pueda especificar cuál es el ancho y cuál es el alto de ese rango específico que va a contener múltiples celdas. Entonces lo voy a cargar dentro de un nombre de la función LED que se llama sudoku y posteriormente lo que voy a hacer es a crear las direcciones de cada una de esas celdas. Para ello voy a emplear otro nombre que se llama dir, que va a hacer referencia a la dirección, y voy a mapear cada uno de los elementos de la matriz del sudoku. Es decir, voy a llamar el nombre sudoku y lo que yo espero que haga mapa es que tome cada elemento de la B2 a J10 y me lo arroje dentro de un lambda interno que va a recibir mediante un parámetro que se llame celda cada una de las celdas de este sudoku. Básicamente, voy a pasar cada una de esas celdas dentro de una función que se llama celda y le voy a solicitar la dirección. Luego en esa dirección voy a pasar la referencia que obviamente viene cargada dentro de la función lambda a través de la función mapa en la celda, en el parámetro llamado celda de esa función lambda interna que está procesando el mapa. Fíjate que si yo vengo y cierro aquí a la función celda, luego cierro la función lambda y luego cierro la función mapa e intento evaluar el resultado de dir, fíjate que estoy obteniendo una matriz que arranca en B2 y luego termina en J10, una matriz en toda regla 9 por 9 que tiene las direcciones de cada una de las celdas de este sudoku o de este rango de celdas que yo le pasé a la fórmula. Bien, con esto en mente yo quiero quitarle ahora esos símbolos del dólar, entonces yo voy a crear un nuevo nombre, por ejemplo que se llame ajustar, fíjate que va a cargar la matriz ajustada sin esos símbolos del dólar y voy a procesar esa matriz por columnas. Voy a tomar a la función encall y le voy a decir, quiero que me pases eso a columnas, la matriz de direcciones, la que creé en el paso anterior, y fíjate que al momento de imprimir el valor de ajustar, que es el nombre que se llama ajustar, pues tengo cada una de esas filas que estoy generando dentro de la matriz, cada una de esas filas por columnas, lo tengo ahora en una sola columna. ¿Cuántos elementos tengo aquí? Los mismos 81, solamente que voy a arrancar desde B2, luego C2, luego D2, E2, F2, G2, H2, I2 y J2 para componer 9 elementos. Fíjate estos 9 elementos que tengo acá. Una vez termine de barrer toda la fila, empiezo con la segunda fila, es decir, arranco de B3, que sería esta celda, y termino en J3. Luego hago para la siguiente fila lo mismo, para la siguiente lo mismo y para la siguiente lo mismo. Convierto una matriz 9 por 9 en una matriz
de 81/1, es decir, paso todas las filas o paso todas y cada una de las filas a una sola columna haciendo la distribución tal cual como yo te la comenté. Tomo cada una de las filas, la arrojo en la columna, cada una de las filas la arrojo en la columna, etcétera. Ahora, en el cálculo de esta función LED, es decir, en el último parámetro, voy a utilizar, como ya te dije, la función sustituir para sustituir el símbolo del dólar. Tomo la matriz ajustada y le digo a cada uno de esos valores en este texto, fíjate, voy a tomar toda la matriz y para cada uno de esos valores le voy a decir: detecta el símbolo del dólar donde sea que se encuentre, en la cantidad de repeticiones que se encuentre, y sustitúyelo por un vacío. Es lo único que yo quiero que hagas. Evalúo con Enter y como por arte de magia, fíjate, ya tengo todas las direcciones de las celdas que contiene el Sudoku ordenadas en una sola columna, en una disposición que se hizo por filas y se fue colocando en columnas. Esa es la disposición que quiero que recuerdes porque es la que vamos a utilizar para resolver el modelo. Ahora bien, necesito detectar cuál es la dirección de cada una de las filas a las cuales pertenece cada una de estas celdas. Recuerda, cada una de estas celdas va a estar inmersa, bien sea dentro de una fila, bien sea dentro de una columna o bien sea dentro de un sector. Imagine, por ejemplo, que tomo la referencia esta que se encuentra aquí en el medio, F6. Fíjate, F6. ¿A qué fila pertenece? Pertenece a la fila que está dentro del rango B6 a J6. Pertenece a la columna que está de F2 a F10. Y pertenece al sector que está inmerso dentro de la referencia E5 a G7, es decir, tenemos tres direcciones que tenemos que calcular mediante el uso de fórmulas dependiendo de cada una de las celdas que yo esté evaluando. Bastante interesante. Fíjate cómo salí del meollo de las filas y de las columnas bien breve y bien fácil, sin necesidad de complicarme y empezar a iterar como loco una matriz dentro de otra matriz, que fuese como un bucle for dentro de otro bucle for, y lo que hice fue utilizar lógica muy sencilla para solucionar este problema, pero de manera matricial, es decir, construí matrices internas, las fui procesando para que creara rangos de desbordamiento. ¿Listo? Entonces, para ello utilicé otra función LED, pero no la voy a poner aquí porque aquí va la dirección de fila. Voy a copiar este mismo formatito y lo voy a pegar de este lado, y aquí con esta fórmula voy a detectar cuáles son las direcciones a las que pertenecen las filas de cada una de estas celdas, es decir, en qué fila está inmersa cada una de estas referencias. Para ello lo voy a lograr nuevamente con la función LED y voy a calcular el número de la fila, es decir, necesito sacar el número de la fila de cada uno de estas referencias de celda, necesito sacarlos. Imagina por un momento que esto para ti va a ser demasiado fácil si yo intento por la función derecha o con la función derecha extraer el valor numérico, un solo valor numérico que se encuentre por la derecha. Entonces tú podrías decir que la fila de B2 pues es la fila 2, la fila de C2 pues es la fila 2, la fila de E3 pues es la fila 3. Pero ¿qué pasa cuando llegue, por ejemplo, a la referencia C10? Si extraigo por la derecha un solo carácter, diría que es la fila 0. Entonces no tiene mucho sentido. Tengo que calcular por la izquierda, quitar el valor que se encuentra en la columna y quedarme con la fila, porque es lo que va a tener varios elementos. Y justo lo hice así, coloqué un espacio en blanco acá para poder ejemplificar de una mejor manera y para que tú tengas en cuenta cuando estés modelando que las filas a veces tienen un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, etcétera, y que se va a utilizar un reemplazo o una sustitución, siempre hay que tener en cuenta esto. Bien, ¿cómo salí de este meollo con esta fórmula, con el número de la fila? Pues obviamente, como te lo acabo de decir, hice el cálculo del número de la fila quitando el valor de la referencia de la columna, es decir, la letra. Para calcular el número de fila, creé un nombre que se llame numFill, que hace referencia al número de la fila, y utilicé a la función reemplazar. Vamos a estar utilizando la función reemplazar y sustituir dentro de esta partecita para ir generando
digamos, como valores que nos permitan a nosotros crear el modelo de respuesta de las direcciones. Recuerda, la función reemplazar va a tomar un valor y le va a quitar una cantidad de caracteres a la cadena. Y la diferencia con la función sustituir es que detecta las cadenas que nosotros le digamos en la posición que nosotros le digamos o en todas las posiciones y la sustituye por eso. Son parecidas las funciones, pero no son iguales. La función reemplazar hace un trabajo y la función sustituir hace otro trabajo. Pero básicamente el resultado es el mismo, quitar caracteres y reemplazarlos por otros. Bien, dentro de reemplazar, fíjate que en el texto original, que básicamente yo tengo aquí en el texto original, voy a pasarle este rango de desbordamiento que generé a partir de la referencia o de la fórmula que se coloca en la referencia L2 y le pongo el de numeral o el símbolo de numeral para hacer referencia a todo el rango de desbordamiento y le digo procésame esa matriz quitándome o reemplazándome el dígito que va a arrancar en el primer carácter y va a tener de ancho el primer carácter, es decir, siempre va a quitar la letrica al menos hasta este punto, porque no voy a emplear más, sino 9 columnas, quítame la letrica que se encuentra en cada una de esas referencias. Fíjate, siempre va a ser B hasta J, solamente voy a tener una letra, pero en el caso de las filas, aquí ya tengo 2 dígitos. Entonces le voy a decir, ¿por qué texto lo quiere reemplazar? Le voy a decir por un vacío. Fíjate que al momento de cerrar, si yo intento imprimir el número de fila, pues básicamente estoy imprimiendo cada una de las filas que componen esa referencia. Ahora bien, pues me la voy a jugar haciendo una concatenación. Recuerda que esto lo estoy procesando como un texto, así que yo puedo concatenar a mi gusto, puedo colocarle cualquier expresión de cadena a mi gusto para obtener el resultado deseado. Le voy a decir, todas las filas, siempre, todas las filas van a arrancar en la columna B. Fíjate, no importa dónde esté la celda, todas las filas van a arrancar en la columna B. Entonces, dentro de una cadena de texto, coloco B y posteriormente le concateno el número de fila, tal cual como tú lo estás viendo allí. Y posteriormente le concateno a esa cadena, por ejemplo, B2, B3, B4, lo que sea que tenga el número de fila, le concateno los 2 puntos y posteriormente le concateno la letrica de la columna última o de la última columna, que sería la J, en donde está inmerso todo el sudoku de la B a la J. Vengo y tomo la J y luego cierro y le concateno el mismo número de fila, porque va a pertenecer a la misma fila a la que está haciendo referencia. Entonces vengo acá y tomo el número de fila, vengo y cierro y como por arte de magia ya tengo el rango. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿A qué fila pertenece la C3? Yo vengo y busco la C3, fíjate, y pertenece a una referencia que se encuentra de la B3 a la J3. De la B3 a la J3. Una más, por favor. En este caso voy a tomar la D4. Vengo y analizo la D4 de momento y a qué fila pertenece. Pertenece a toda esta fila que se encuentra dentro del rango de B4 a J4. Entonces la D4 tiene que pertenecer de B4 a J4. El análisis está bien hecho. Ya tengo las direcciones a las que pertenecen o las direcciones de la fila a las que pertenecen cada una de las celdas que están dentro del sudoku. Voy a hacer lo mismo para columnas. ¿Crees que es lo mismo? Sí, claro que es lo mismo, pero con una pequeña variación. Voy a colocar aquí columnas, fíjate, para detectar todas las direcciones de cada una de las celdas, pero por columnas. Voy a copiar este mismo formato y discúlpeme ahí que no puedo pensar en 2 cosas diferentes, siempre se me va la bola cuando intento pensar a qué estoy apuntando. Entonces, aquí en esta columna voy a calcular las direcciones a las que pertenecen, las direcciones de columna a las que pertenecen cada una de estas celdas. Fíjate que es prácticamente lo mismo. Necesito calcular ahora el número de columna. Si aquí calculé el número de fila, aquí necesito calcular el número de columna. Recuerda que el número de columna dentro de una versión de Excel normal, dentro de un formato R1C1, obviamente sería fila por columna sin letras con puro número, pero tal cual como lo tenemos en una versión normalita sin hacerle ningún ajuste, las columnas se enumeran como letras. Sin embargo, yo le puedo colocar número de columna y me traigo la letra de la referencia sin problema, porque lo puedo hacer así para que Excel entienda a qué estoy apuntando yo cuando intente procesar esa referencia. Tal cual como lo ves, tengo en este caso todas las columnas como letras.
¿Cómo lo voy a hacer? Pues con otra función LED y le voy a decir calculemos del mismo modo el número de columna, pero esta vez lo voy a hacer muy fácil. Como yo sé que las columnas de todas estas referencias solamente van a tener una sola letra porque oscilan desde B hasta J, fíjate, la máxima referencia sería J10, sería una sola letra y la máxima referencia para las filas, para las columnas arrancarían en B, perdón, la mínima, entonces también tiene una sola letra. Entonces no me voy a complicar, utilizo a la función izquierda y le digo de esta matriz que estoy creando con un rango de desbordamiento dentro de la celda L2, quiero que me extraigas un carácter por la izquierda, solo uno, que va a pertenecer a la columna. Le doy una comita y posteriormente en el cálculo de esa función LED, pues voy a hacer que el número de la columna, que en esencia es una letra, fíjate, se concatene siempre en el valor que se encuentra en la fila 2, fíjate, fila 2 hasta la 10. Todo el sudoku va a estar contenido desde la fila número 2, fíjate, fila número 2 hasta la J10. Ya tengo calculada la columna dinámicamente, entonces necesito ahora la fila. Entonces cualquier celda a la que yo apunte va a ir de 2 hasta la fila 10. Punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? Concatenar el valor de 2. Recuerden, el número de columna está llegando, por ejemplo, B. Le voy a colocar el número de la columna, que en este caso, el número, perdón, de la fila, que en este caso es 2, y lo dejo así tal cual. Y luego le concateno mediante una cadena de texto, en este caso el 2 puntos, fíjate, y voy a ir hasta el número de columna que está haciendo referencia a través de esa columna, pero con la fila 10. Entonces tomo nuevamente el número de columna y posteriormente le concateno el valor de 10, que sería esta fila final, cierro la función LED, evalúo con Enter, vamos a ver qué carajos hice. Aquí no coloqué un ampersand, fíjate, por andar pensando allí en las referencias de celda, evalúo con Enter y ya tengo la respuesta de las direcciones por columnas. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿A cuál columna pertenece en este caso? Pertenece en este caso la D3, perdón. Fíjate, si yo me ubico acá en la D3, pertenece a una dirección de columna que se encuentra desde D2 hasta D10. Entonces, si me ubico aquí en D3, fíjate que tengo una referencia de celda que va desde D2 hasta D10. Esa sería la dirección completa de toda la D3. Es decir, esta D3 pertenece a una columna que se encuentra dentro de la dirección de 2 hasta de 10. Fíjate, vamos a tomar otra, por ejemplo. Voy a tomar una que esté bien abajito para que tú veas que aquí no hay trampa y que esas son las fórmulas que utilicé para resolver el sudoku. Voy a tomar la E8, fíjate, que tiene referencia E1210. Entonces vengo aquí y tomo la E8, que en este caso sería esta, y tiene referencia E2 hasta E10. Entonces me dio bien. El resultado me está dando correctamente. ¿Cómo podríamos hacer nosotros el cálculo con una fórmula para detectar a qué rango o a qué rango de sector pertenece cada una de estas referencias? ¿Creen que es mezclando filas por columnas? Sí, podría ser así, pero hay que colocarle un poquitico más de lógica para poder detectar, por ejemplo, que este rango de celdas que está procesado a partir de una fila que se está tirando en columnas, o que se está desbordando por columnas, y esta otra se está desbordando por columnas, y esta otra se está desbordando por columnas, se están truncando cada 9 valores. Entonces tendría que mezclar cada uno de esos elementos, pero haciendo cálculos matemáticos para mirar las posiciones de dónde caen. ¿Cómo lo hice y cómo solucioné la del sector? Voy a colocar aquí el rango del sector al que pertenece, o el rango sí del sector al que pertenecen cada una de estas 81 direcciones o 81 celdas. Necesito crear otro rango. Y por último, hacemos la validación de los números y pare de contar. ¿Cómo lo hice? Pues lo hice del mismo modo con otra función LED, pero en este caso utilicé una base para poder calcular cada uno de los elementos que fuesen distribuidos, por ejemplo, que detectaran sector número 1 como si tuviese unos, aquí dentro de este cuadradito, aquí esto tuviese 2, esto tuviese 3, estas todas celdas tuviesen 4, todas estas celdas tuviesen 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, hice una réplica del sudoku llenando o detectando cada uno de los sectores de los números del 1 al 9.
¿Cómo carajos hice esto? Lo hice con una función llamada archivo mac_array y lo hice bastante simple luego al procesarlo a través de un solo vector o llevándolo a un solo vector. Entonces te lo voy a enumerar aquí. Mira, voy a tomar el primer argumento de la función let y voy a crear un nombre que se llame base. Es lo único que necesito que entiendas. Voy a crear un nombre que se llame base y voy a utilizar a la función archivo mac_array. En esta función archivo mac_array yo necesito crear una matriz de 9 filas por 9 columnas, que es la matriz que va a contener el sudoku. 9 filas, fíjate, 9 filas por 9 columnas. Ahí tengo una matriz de 81 elementos. Recuerda que la función archivo mac_array es una función que procesa un lambda interno y me pide dos parámetros como insumo. Me pide el parámetro de fila que voy a procesar aquí mediante un nombre que se llame guión al piso fila y un parámetro que se llame columna, el cual procese el índice de columna que la función archivo mac_array le va a pasar a su lambda. ¿Listo? Y luego voy a utilizar pequeños artilugios matemáticos para ir calculando cada uno de los elementos. Fíjate qué sucede si yo dentro del parámetro del cálculo que ya voy a emplear dentro de la función lambda interna de archivo mac_array, proceso de manera iterativa cada uno de los valores de columna, solo de columna o bien de fila. Entonces voy a decirle mediante la función redondear punto más que me cree una secuencia específica en números repetidos que va a tomar cada uno de los parámetros del valor de la columna y lo va a procesar a partir de juegos de 3 en 3. En otras palabras, voy a tomar aquí en el número de la función redondear punto más y voy a hacer una división muy simple y muy sencilla. Tomo el parámetro de columna que va a tirar de 1 a 9 y lo voy a partir entre 3, es decir, genero una división entre 3. Y luego con la función redondear punto más vengo y redondeo ese valor numérico a 0 cifras decimales para esperar que la función redondear punto más lleve esa cifra que va a contener valores decimales a un número entero que siempre va a ir hacia arriba. Fíjate ahora que si yo en este punto cierro a la función lambda, cierro la función archivo mac_array y posteriormente imprimo el valor de la base, fíjate que voy a obtener una matriz que va a tener 1, 1, 1, 2, 2, 2 y 3, 3, 3. En la segunda fila va a tener 1, 1, 1, 2, 2, 2 y 3, 3, 3. No es difícil de entender esto. Generé una matriz de 9 por 9 que tuviese puros valores de 1, puros valores de 2 y puros valores de 3. Estoy detectando los sectores partidos entre 3 que va a contener toda la matriz del sudoku. Ahora bien, ¿qué hice yo con el parámetro de fila? Utilicé del mismo modo otra función redondear punto más. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a utilizar a la función redondear punto más y posteriormente voy a tomar el parámetro de fila y voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a dividir entre 3 y luego lo voy a procesar con 0 cifras decimales y luego vengo y cierro aquí e imprimo o voy a imprimir al nombre llamado base y voy a obtener exactamente todo lo contrario. 1, luego 2 y luego 3 para detectar los sectores, pero por filas. Los había detectado por columnas, ahora los detecto por filas. ¿Qué sucede si yo quiero hacer una suma? Fíjate muy bien. Voy a quitar esta base, voy a quitar todos estos paréntesis y me voy a quedar únicamente con la función redondear punto más. Abro un paréntesis y le resto el valor de 1 para que la matriz arranque en 0, luego 1 y luego 2. Le resto el valor de 1 y vengo y cierro. Cierro, imprimo a la base y posteriormente, fíjate que estoy obteniendo por esas mismas filas o por estas mismas matrices distribuidas por filas el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. Si yo vengo y proceso del mismo modo con otro paréntesis en donde abra, fíjate, vamos a quitarlo acá porque así me enredo con los paréntesis. Le voy a quitar este paréntesis de entrada para solo quedarme con el que le había puesto. Aquí voy, mira, en redondear punto más, en donde le resto 1, abro un paréntesis y luego lo multiplico por 3, fíjate, y luego vengo y imprimo nuevamente el resultado de base. Fíjate lo que voy a obtener como resultado. 0, 3 y 6. Yo sé que esto para ti no tiene mucho sentido, pero para mí sí lo tiene, porque si yo sumo la distribución por columnas con estos valores, voy a obtener de manera desagregada la identificación de cada uno de los sectores de 3 en 3. ¿Cómo te lo demuestro? Fíjate, muy simple. Le voy a quitar nuevamente
En este caso, hasta aquí, hasta donde cierra el redondear punto más con el paréntesis de verde, restándole 1 y multiplicándolo por 3. Recuerda que aquí está el parámetro de fila. Ahora le voy a sumar el parámetro de columna, pero a través de la función redondear punto más. Tomo nuevamente a la función redondear punto más y tomo el parámetro de columna, lo divido en 3, lo llevo a 0 cifras decimales y hago esa suma de manera respectiva, tal cual como te lo expliqué hace un momentico. Vengo y cierro a la función lambda, cierro la función archivo macarray, imprimo a la base y fíjate ahora lo que estoy obteniendo como resultado: identificación del sector 1, identificación del sector 2, identificación del sector 3, identificación del sector 4, identificación del sector 5, sector 6, sector 7, sector 8 y sector 9. Matrices de 9 elementos identificando cada uno de los sectores. En este punto yo podría decir, ya tengo la mitad del pastel hecha, pero quiero hacerlo de la siguiente manera. Voy a tomar toda esta matriz que está una 9 por 9 y la voy a procesar por columnas, es decir, la voy a pasar dentro de la función encol para que toda la matriz se vaya pasando directamente en una columna y me quede como en especie de un vector. Tomo todo este resultado, vengo y lo encierro dentro de la función encol. Ahora sí voy a saltar a la siguiente línea e imprimo a la base. Fíjate ahora que lo que estoy obteniendo es una matriz desagregada que va a tener la misma dirección que la distribución de las celdas. En este caso estoy detectando de B2 a D2, que en este caso sería esta partecita, el sector número 1. Si yo bajo aquí y detecto desde B, vamos a ponerla por aquí, mira, desde B3 a D3, que serían estas otras que tengo acá, estarían dentro del sector 1. Y luego, por último, de B4 a D4, que serían estas otras celdas, serían en este caso del sector 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues emplear ahora un mapa para ir barriendo cada una de las celdas y tomar de un filtro que vaya procesando de manera única el primer elemento, pero de esta referencia arme un rango con el último elemento al cual pertenece. Y listo, tomo el primero, tomo el último y genero el rango y se acabó el problema, pero tengo que hacer una iteración más. En otras palabras, voy a iterar mediante una función mapa, voy a iterar la base. Es decir, toda esta matriz que ya tiene un ordenamiento definido con cada uno de los elementos por Sudoku, tal cual como están las direcciones de las celdas. Voy a hacer el mapeo de cada uno de esos elementos que ahora se encuentra en una columna y lo voy a pasar dentro del lambda interno de esa función mapa. Y voy a colocarle, para no complicarme, un nombre llamado base, que va a ser la recepción de cada uno de los elementos de este rango que va a contener todos los valores de la base y se los va a pasar a este parámetro uno por uno para que en el cálculo de la función lambda de esta función mapa yo haga algo con ellos. ¿Y qué voy a hacer? Pues me voy a crear una función LED porque necesito hacer un cálculo intermedio, necesito hacer un solo filtro por cada una de las iteraciones. Y le digo a ese filtro, le voy a colocar un nombre, pues que se llame filtro, y voy a utilizar a la función filtrar, fíjate, y en el array voy a ir filtrando cada una de las celdas que se encuentren dentro de este rango que tiene la misma disposición que este otro rango. Recuerda, llamo todo el rango de desbordamiento mediante el símbolo de numeral y en el argumento include le voy a decir: quiero que tomes y compares toda la base, que sería el paso anterior que va a contener toda la numeración, fíjate, toda la base, y detecta cuáles son iguales a la base que estás iterando en cada punto, es decir, al parámetro que está llegando dentro de la función lambda interna de la función mapa, uno por uno, y va a ser un filtro pequeñito y se va a traer, por ejemplo, todos los unos de manera ordenada, tal cual como están dentro de la matriz, pero me va a devolver el valor en la columna L. Me tomo el primero y luego me tomo el último y con ellos armo el rango. Y listo, yo no creería que tuviese ningún problema. Esto lo va a hacer a través de ese filtro. Entonces, fíjate, cierro la función filtrar y este filtro se va a cargar dentro de este nombre de la función LED. Posteriormente, voy a crear un nuevo nombre que se llame la celda primera. Entonces le pongo pri de primera. Y luego utilizo a la función tomar y le digo a la función tomar del filtro resultante, quiero que tomes la primera celda, que es la que va a ser la primera del rango. Va a ser esta, o bien va a ser esta, o bien va a ser esta, o esta otra, o esta, o bien esta y esta, porque tienen el mismo ordenamiento. Cierro la función tomar y ahora le digo mediante otro nombre que necesito crear o necesito detectar la última celda. Entonces le pongo ult
así, ult. Y luego utilizo la función tomar y le digo, de ese filtro, quiero que te traigas la última celda con el valor de -1. Es decir, sería esta o 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 bien esta. Y listo, ya lo tengo. En el cálculo de esta función LED, fíjate, en el cálculo de esta función LED voy a hacer la concatenación. Le voy a decir, tomemos la primera celda que tengo dentro del nombre y con el símbolo de ampersand le voy a concatenar el 2 puntos y colóquemele la última celda. Cierro la función LED, cierro la función lambda, cierro la función mapa y listo. ¿Qué creen que va a pasar? Pues obviamente que voy a obtener el resultado si lo ejecuto dentro del cálculo de la función LED que está de manera externa. Evalúo con Enter. Creo que aquí hay un problema porque nuevamente no utilicé el símbolo de ampersand para concatenar. Se me va la bola. Evalúo con Enter y ya tengo el resultado. Quiero hacer una pequeña validación para que no haya ningún atisbo de error o tú vayas a pensar que esto me lo saqué yo de la manga, aunque sí me lo saqué de la manga, me tocó pensar esta fórmula. Y voy a hacer la detección, por ejemplo, de la I2. Fíjate, voy a ubicar la I2, que sería esta. ¿A cuál rango pertenece? Pertenece al rango H4 a J4, H2, fíjate, H2 a J4. Entonces, la celda que se encuentra, que ya se me olvidó, la celda I2, fíjate, esta celda I2, la voy a volver a revisar, está dentro de H2 a J4, H2 a J4. Ahí lo tengo. Vamos a hacerla una más, por ejemplo, la D4. Fíjate, tengo aquí la D4, vengo y la apunto y ella va a pertenecer al rango que se encuentra desde B2 a D4. Entonces selecciono D4 y pertenece a B2 hasta D4. Fíjate, muy simple y muy sencillo. Estoy generando una iteración de 81 elementos que detecta las direcciones de cada uno de los sectores utilizando un mapa que utilice números para identificar cada sector de 9 en 9 elementos en la disposición que literalmente a mí me dio la gana de hacer, que literalmente también hice con fórmulas, que es lo que quiero que tú analices para que tú puedas plantear cualquier tipo de modelo y te dé soluciones acertadas cuando tú sabes que tienes que hacer utilizando las funciones dentro de Excel y anidando las fórmulas. No necesitas un curso, necesitas sentarte a estudiar y a analizar cada una de las funciones y por qué carajo se hizo así. Y una vez lo tengas en mente, lo proceses, lo interiorices, lo entiendas, que es ver y por qué salen las cosas y después lo comprendas, en donde tú dices, yo lo puedo hacer así o sé por qué se está haciendo, entonces tú ya puedes implementar cualquier modelo. Siempre obviamente que tengas el conocimiento de lo que necesites modelar. Ahora bien, vamos a hacer la partecita más complicada, que creería yo que es una fórmula, bueno, no es tan complicada, tiene la misma complejidad que esta. Para detectar las posiciones de los números, voy a colocar aquí el valor de 1, aquí el valor de 2 y luego me lo voy a llevar hasta 9. Yo creo que aquí me dio hasta 9. Voy a seleccionar esto, le voy a decir que en el ancho de la columna me coloque un valor de 5. Fíjate, y luego vengo aquí y centro y le coloco negrita y voy a detectar en esta celda el valor de si ese número dentro de la celda B2 cabe. Es decir, si esta celda B2 que tengo aquí dentro del sudoku me acepta el número de 1 o bien no me lo acepta. ¿Es un número válido o bien no es un número válido? Teniendo en cuenta estas restricciones, utilizando estas referencias de celda y armándolas con fórmulas para detectar si pueden posiblemente pertenecer al sudoku o bien no pueden pertenecer al sudoku en esas posiciones. En otras palabras, fíjate, necesito detectar si el valor de 1 puede entrar dentro de la celda B2 si no se encuentra en algún otro elemento por el rango de filas o no se encuentra en algún otro elemento de celda por el rango de columnas o no se encuentra en otro elemento por el rango del sector. Si pasa esas tres validaciones, yo diría que es un número válido, pero si no las pasa, entonces diría que es un número no válido y tendría que detectarlo y aquí acabamos ya de solucionar el problema. Bien, para ello voy a utilizar a la función LED, fíjate, y voy a empezar nuevamente a crear nombres para asignarle valores en donde yo necesite hacer las comparaciones. Tengo 81 elementos, necesito barrerlos de alguna manera. ¿Qué voy a barrer? Voy a barrer toda la columna de celdas porque obviamente son las que necesito validar, todas estas direcciones de celda que van a hacer referencia a cada una de estas casillitas y voy a verificar primero cuál celda se encuentra llena y cuál celda se encuentra vacía.
Si la celda se encuentra llena, no tengo por qué fastidiarla, ahí no le va a caber ningún valor porque ya lo tiene. Solamente voy a operar sobre las celdas vacías, pero necesito hacer el recorrido sobre los 81 elementos. Fíjate que lo único que puedo crear aquí son secuencias y luego con estas direcciones me las puedo ir buscando y puedo ir comparando a cuáles de estos rangos pertenece y validar si le cabe el número que se encuentra aquí arriba. Obviamente esto es solo una guía porque el número lo puedo generar a partir de otra secuencia. Entonces para ello voy a utilizar un nombre que se llame sec de secuencia y le voy a cargar en la función secuencia una matriz por filas de 81 elementos. Esto con el fin de ir buscando el elemento número 1 dentro de la columna celdas y decirle que pertenece a la celda B2, luego a este otro que pertenece a la celda C2, a la D2, a la E2, a la F2 y que me diga mediante ese índice sobre esta columna a cuál rango de fila pertenece, a cuál rango de columna pertenece y a cuál rango de sector pertenece. Entonces necesito sí o sí porque pudiese mapear toda esta referencia, pero no tengo el índice y no puedo devolver ninguna de estas referencias, entonces lo mejor es crear una secuencia para ir devolviendo de manera iterativa los rangos a los que pertenecen cada una de estas referencias y todo lo voy a hacer a partir de nombres. Creo la secuencia por 81 elementos y en el siguiente o en el cálculo de esta función LED o en el siguiente parámetro o siguiente argumento de esta función LED voy a crear ya el cálculo. Ya creé la secuencia, pero el cálculo ¿cómo lo voy a crear? Lo voy a crear mediante otro archivo MacArray. Y dentro de este archivo MacArray le voy a decir que quiero crear una matriz de 81 filas. Fíjate, 81 filas que va a contener la validación de cada una de las celdas en 9 columnas que va a tener la validación de cada uno de los números que voy a verificar si se pueden o no colocar dentro de cada una de las casillas como números válidos o bien como números no válidos. Fíjate que la función archivo MacArray básicamente me está pidiendo el lambda interno en donde yo tengo que crear dos parámetros, el parámetro de fila y el parámetro de columna. Y estos dos parámetros, la función archivo MacArray los va a ir cargando 1, 2, 3, 4 con el 1, 2, 3, 4 hasta 9 y va a ir devolviendo toda la matriz. Básicamente eso es lo que hace la función archivo MacArray. Entonces el punto es poder crear nombres mediante una función LED interna que cree los rangos de manera dinámica a partir de estos nombres. Entonces voy a crear mediante una función LED nuevos nombres que creen el rango de el rango de celdas que lo hagan directamente con cada una de estas referencias que aquí se encuentran como cadenas de texto. Y necesito validar el valor de la celda a partir de esta cadena de texto. Entonces necesito crear nombres y con la función indirecto ir devolviendo las referencias como se encuentran dentro de la hoja. Si en un punto, como yo lo hice en el video de backtracking, este cálculo se encuentra en una hoja, simplemente utilizas la referencia del nombre de la otra hoja y hace referencia a la celda, que fue como yo lo hice. Pero el sudoku se encuentra en la misma celda en donde voy a hacer el cálculo, así que no tengo necesidad de concatenarle el nombre de la hoja donde se encuentra el sudoku porque se encuentra aquí mismo. Pero en el video que yo hice de backtracking, el sudoku estaba en una hoja y el cálculo yo lo estaba haciendo en otra. Simplemente lo solucioné anteponiendo el nombre de la hoja y el símbolo de admiración. Es decir, yo puedo colocar, por ejemplo, si se encuentra en la hoja 1, símbolo de admiración y luego hago referencia al rango de celdas. Por ejemplo, celda B2 o celda B10 o celda Z50, por ejemplo. Entonces así hago referencia a otras hojas. En este punto voy a crear primero el rango de la celda. Lo voy a crear con un nombre que se llame rango celda y le voy a crear esa referencia para que apunte directamente a cada una de estas celdas. Fíjate, de una manera bastante simple. Utilizo a la función indirecto. La función indirecto convierte cadenas de texto en las referencias de celda y devuelvo los valores. Utilizo a la función buscar X y busco el valor del índice que está iterando con archivo MacArray, pero por filas, es decir, de los 81 elementos. Entonces me traigo dentro del buscar X
y le digo a la función, perdón, dentro del archivo macarray, el número de fila que está iterando y lo paso en el valor buscado, fíjate, de la función buscar X. ¿Y dónde creen que lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la secuencia de estos 81 elementos. Obviamente, como están por la misma posición, lo voy a devolver en la misma posición. Búsqueme el valor de 1 en esa secuencia de 1,81 por filas. Búsqueme el valor de 2 en una secuencia de 1,81 por filas. Búsqueme el valor de 50 en una secuencia de 1 a 81 por filas y él me devuelve la posición. ¿Y qué matriz voy a devolver para el rango de celda? Pues voy a devolver toda esta referencia o toda esta columna que hace referencia a las celdas. Como es un rango de desbordamiento, tenga el símbolo de numeral y solucionado el chicharrón. Cierro la función buscar X y cierro la función indirecto. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a crear, en este caso, el rango mediante la función indirecto que pertenece a la fila. Fíjate, de cada una de las referencias voy a crear el rango dinámico. Creo un nombre y le digo, vamos a crear el rango de la fila con un nombre que se llame rango fila, obviamente que haga referencia a él de manera, digamos, como bien descriptiva, y voy a utilizar del mismo modo a esta función indirecto, así que no la voy a volver a reescribir, vengo y me la copio con control C y la pego con control V y del mismo modo voy a buscar para el valor iterado de la función fila de archivo macarray que está barriendo cada una de las filas de 1,81, pero voy a devolver la matriz que se encuentra en esta partecita de las filas que va a devolver una cadena de texto con el rango al que pertenece esa fila. Como es un rango de desbordamiento, símbolo de numeral y pare de contar. Hago lo mismo para el rango de columna. Fíjate, le pongo aquí rango de columna, pego a la función indirecto y hago el cambio de la referencia de la matriz de vuelta de la función buscar X, pero por esta otra columna que contenga el símbolo de numeral para que haga referencia al rango de desbordamiento. Y por último, voy a crear el rango del sector. En este caso le pongo así, mira, rango sector, algo muy descriptivo, pego a la función indirecto con buscar X y voy a devolver este otro valor con el símbolo de numeral que haga referencia a toda la columna, que devuelve una cadena de texto que va a hacer referencia a otra referencia y la función indirecto la va a procesar con el valor correspondiente dentro de esta misma hoja. Si tú en este caso tienes el sudoku en otro lado, anteponle antes del buscar X, por ejemplo, el nombre de la hoja, le colocas así, hoja 50 donde está el sudoku, símbolo de numeral, y aquí va a devolver hoja 50, símbolo de numeral, símbolo de admiración, perdón, de B2 a B10, de H2 a H10, y así lo haces para el rango de columna, rango de fila y rango de celda, y no pasa absolutamente nada. Como yo lo tengo en la misma hoja, me voy a ahorrar este pasillo y voy a continuar procesando mi fórmula, la cual pues fue la que se me ocurrió a mí, pero existen otros muchos más métodos que se pueden implementar. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle a esta fórmula que solamente me procese las celdas que sean iguales a un vacío, es decir, no voy a procesar celdas que se encuentren llenas para terminar validando que no son válidas. Y valga la redundancia, para terminar validando que son celdas no válidas donde no tengo necesidad de calcular un número. Entonces, con la función sí le voy a preguntar si el rango de la celda que está iterando archivo macarray, que sería B2, C2, D2, C2, etcétera, etcétera, hasta 81, el rango de la celda, fíjate, este rango de la celda es igual a un vacío. Entonces lo que quiero que haga es que sí la procese, es decir, si la celda se encuentra vacía, quiero que haga ese cálculo que detecte si el número que está iterando en el número de columna, que va a ser del 1 al 9 por columnas, fíjate, del 1 al 9 por columnas, es un número válido que yo puedo colocar dentro de la matriz si pasamos todas las restricciones. ¿Cómo hago para validar las restricciones? Con otro sí. Y necesito reducir matrices que van a contener rangos por fila, rangos por columna y rangos por sectores a un solo valor lógico o booleano. Es decir, utilizo una función O para hacer reducción dentro de otra función O que me va a servir para hacer otra reducción. En el valor lógico 1 de esta función O, porque voy a emplear solamente un valor lógico dentro de cada una de las funciones,
voy a validar el valor de la columna, bien sea la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, hasta la 9, dentro de los diferentes rangos. Entonces, te voy a dar el primer ejemplo y luego tú lo vas a procesar, lo vas a entender y lo vas a comprender para que sepas qué es lo que está haciendo este fragmentico de un O dentro de otro O. Le voy a decir el número de la columna que está iterando el archivo macarray, este número de la columna que está iterando el archivo macarray, que puede ser del 1 al 9, es igual, fíjate, al valor que se encuentra dentro del rango de la fila. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntarle en cada una de las iteraciones? Si el valor de la columna es 1, le voy a decir ese valor de 1 se encuentra dentro del rango de la fila, dentro del rango de la fila. Este valor de 1 se encuentra dentro del rango de esta otra fila. Este valor de 1 se encuentra dentro del rango de la fila. Es decir, cada una de estas referencias devuelve un rango de fila. Yo genero el rango de fila y comparo si el número tal se encuentra dentro de ese rango de fila. ¿Qué pasa si se encuentra? Pues que tengo que devolver un solo valor de verdadero. Aquí voy a comparar un elemento contra 9 y me va a devolver una matriz lógica, y si se encuentra la función O con que se encuentre en una sola posición, me va a devolver un valor de true o verdadero. Pero como la función O es una función de reducción, toma la matriz de falso, 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 falso y un posible verdadero, un posible, digo yo, verdadero, y me devuelve un valor de verdadero. Solamente la función O, si encuentra un solo valor de verdadero, ¡pum!, devuelve un valor de verdadero y pare de contar. Reduce una matriz de 9 elementos que están dados por filas a un solo elemento lógico. Si dentro de esos 9 elementos lógicos hay un solo valor de verdadero, la función O devuelve un valor de verdadero. Primer problema solucionado por el rango de fila y ajusté mi primera restricción. Segunda restricción la voy a crear con la función O. Le voy a decir el número de la columna también se encuentra dentro del rango de la columna, que también tengo aquí en este otro nombre, que de manera iterativa se va a ir calculando para cada una de las referencias. Si es así, devuélveme también un valor de verdadero. Y por último, ese valor de la columna con otra función O, fíjate, se encuentra dentro del rango del sector, que en este caso pues compararía el número de la columna si es igual al rango del sector. Si es así, también devuélveme un valor de verdadero. Esto está devolviendo un valor lógico de verdadero, esto está devolviendo un valor lógico de verdadero y esto devuelve otro valor lógico de verdadero. Si alguna de esas matrices devuelve un valor de verdadero, entonces esta otra función O lo procesa en uno solo y me devuelve un valor lógico, bien sea de verdadero o bien sea de falso. Si tan solo una de ellas me devuelve verdadero, quiere decir que el número sí está, y por tanto el resultado de esta función sí que yo tengo aquí, que es la interna de este otro sí, el valor como resultado sería un número no válido. Es decir, como ya está, no lo puedo colocar en la evaluación de la celda que está iterando. Pero si todo da falso, quiere decir que el número no se encuentra, por tanto sí lo puedo colocar, me da un número válido y pare de contar. En caso contrario, cierro la función sí interna. En caso contrario, ¿qué debo hacer si el rango de la celda no es igual a un vacío? Pues obviamente es porque está lleno. Entonces no tengo por qué validar y el número es un no válido en automático. Cierro la función sí externa, cierro la función let de archivo macarray, cierro la función lambda de archivo macarray, cierro archivo macarray, cierro la función let externa, evalúo con enter y como por arte de magia, aquí me está devolviendo ves donde son números válidos. Hago toda la selección con control asterisco. De hecho, control asterisco no funciona porque me selecciona todo el rango. Control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Vengo en centro y coloco un formatito condicional. Formato condicional, new rule o nueva regla. Aquí determinemos la fórmula de ese formato condicional y le voy a decir, dime por favor si en esta iteración validada como una referencia de tipo relativa encuentras un B, es decir, una V pequeña. Si es así, quiere decir que es un número válido, rellénamelo por favor con este color de verde, clic en aceptar y como por arte de magia ya tengo los números válidos que ingresan en cada una de las celdas de este sudoku. Por ejemplo, vamos a hacer la muestra. ¿Qué sucede si yo quiero colocar un número aquí? ¿Cuáles son permitidos? Pues de una, dentro de la celda B2 solamente tengo permitido ingresar el 1 y el 7. Entonces, si coloco el 1, fíjate, ya sería un número no válido y obviamente el 7 se apaga. ¿Por qué el 7 se apaga? Porque ya tengo un número de contenido y no válido más.
Ahora, dentro de la celda D2, fíjate, ya no tengo números, así tengo números permitidos dentro de la celda D2. ¿Cuál tengo que colocar? Fíjate, solamente uno, me cabe el 7. Vengo y lo relleno y pare de contar. Fíjate que estas soluciones, por ejemplo, aquí en la B3, voy a buscar la celda B3, me puedo colocar el 3 y el 4. Entonces vengo y coloco el 3. Fíjate que el 4 ya no valida. Luego en la B4, que voy a ir a buscar por aquí, puedo colocar el 2 y el 4, fíjate. Entonces vengo y coloco en la B4, por ejemplo, el primero, el 2, y por último, en la D4, termino haciendo en este punto una sola validación para el valor de 4. Pongo el 4 y listo, ya tengo aquí en este sector los números del 1 al 9 sin que se repitan, por filas los números del 1 al 9 sin que se repitan, y por columnas, por filas, perdón, los números del 1 al 9 sin que se repitan, por columnas, los números del 1 al 9 sin que se repitan, y por sector, los números del 1 al 9 sin que se repitan. Ahora bien, el punto y el meollo del asunto está en escribir la macro para que haga la validación en automático de todas las celdas vacías, y en caso de encontrar una salida no válida, porque no tenga más valores tal cual como lo expliqué en el video de backtracking, él se retroceda y cambie el valor de alguna de las celdas, que cambia literalmente todo el escenario y me devuelva un valor válido para la iteración que creó el error y llegue hasta este punto y encuentre ahora sí una solución válida. Eso prácticamente es backtracking, retroceso a un punto anterior, volver a traquear, mirar una posible solución, encontrar un resultado hasta encontrar la solución global válida que satisfaga esas tres restricciones. Backtracking se utiliza para resolver restricciones. Entonces lo hago así, me demoro mucho menos y no utilizo una millonada de años, porque literalmente, como lo veo en el video de backtracking, se utiliza muchísimo tiempo para poder ir validando las múltiples soluciones. De momento, en este video les quería mostrar cuál es la solución que yo utilicé con fórmulas para poder detectar los rangos de fila, los rangos de celda, los rangos de columnas, los rangos de los sectores, para poder llegar a lo último a estas validaciones que otra fórmula o bien la macro procese internamente y decida cuáles de los números poner y no intente con los demás, porque obviamente ya son no válidos, con el sistema de restricciones que utilizo para plantear el modelo de solución del Sudoku tal cual como lo viste en el video backtracking. Mis amigos, ya me pelé la garganta de tanto hablar. Muchísimas gracias por tu compañía. Déjame por favor un comentario si puedes solucionarlo de una manera diferente o escribir una fórmula diferente, que yo sé que existen otro montón de fórmulas diferentes que puedan solucionar este problema. Déjamelo en la caja de comentarios. Te voy a dejar este libro de Excel, obviamente en la descripción de este video, para que lo estudies, lo comprendas, lo entiendas y lo analices y puedas aprender muchísimo de él. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.